Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En el año 1929, Albert Einstein, el que fue premio Nobel de Física para muchos, la mente más brillante del siglo XX, le dijo a un periodista en una entrevista: en lo que más creo es en el poder de la intuición. A veces simplemente pienso y estoy convencido de que estoy en lo correcto, en lo acertado. Y es curioso porque incluso ya a día de hoy la Universidad de Stanford tiene todo un equipo de investigación que se dedica a ver este tipo de inteligencia, esta otra inteligencia, la de la intuición, una inteligencia que está por encima de la razón, de lo racional. Y es todo un desafío porque en el mundo empírico que vivimos a día de hoy, de repente que haya personas que nos digan que la intuición no solamente es fundamental para nuestras vidas, sino que tras la intuición está realmente la chispa de muchos genios que cambiaron la historia, es algo que me parece fascinante. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, el poder de la intuición. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. La mente más brillante del siglo XX. El científico que fue capaz de darle una nueva dimensión al universo, una nueva dimensión al tiempo. Me refiero a Albert Einstein, un hombre que se podría haber llevado hasta 4 premios Nobel en física, solamente le podían dar 1. Y es muy curioso porque esta mente científica, esta mente racional para algunos, además la mente más brillante no solo del siglo XX, sino de toda la historia, en 1929, en una entrevista que concedió al diario Saturday Evening Post, dijo, cuando le preguntaron sobre de dónde salían sus ideas y cómo era capaz de hacer tales prodigios y haber cambiado ese concepto del universo, a esto respondió lo siguiente: creo en la intuición y la inspiración. A veces siento que estoy en lo cierto. Fíjense qué paradoja, qué cuestión más curiosa. La mente más racional del siglo XX se dejaba guiar por la intuición, por el poder de lo que salía de su alma, más allá de la razón, por lo que sale de nuestro corazón. Creo que todos hemos tenido corazonadas, creo que todos hemos sentido alguna vez el pálpito de que tenemos que hacer algo, de que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Muchas veces a eso le ponemos cortapisas, pues creo que no deberíamos ponérselas. La palabra intuición viene del latín intuitio, que significa mirar hacia adentro. Y es difícil describirlo. Es como una especie de sentimiento, de pensamiento inmediato que puede venir a través de ideas, imágenes, sensaciones. Los científicos tienen claro que es un tipo de inteligencia. Incluso hay un centro de estudio de la intuición en la Universidad de Stanford. Y es como si de repente nuestra conciencia, algo dentro de nosotros, fuera capaz de conectar con algo superior, con una especie de conciencia global. Hay más casos curiosos de personas que se han dejado llevar por su intuición, incluso dentro del mundo de la ciencia. Esto sucedió, por ejemplo, en el año 1898, cuando Madame Curie y su esposo Pierre descubrieron la radioactividad en el polonio y en el radio. Y Madame Curie, por intuición, estaba convencida de que la radioactividad era una propiedad fundamental de la materia. Y efectivamente, así fue. Casos famosos en la historia de intuición, también, por ejemplo, el de Amadeus Mozart. Amadeus Mozart era capaz de concentrarse y empezar por intuición a crear música sin parar. Una música maravillosa que ha sido capaz
de romper las barreras del tiempo. En los años 70, un loco llamado Steve Jobs tuvo la intuición de que los computadores personales iban a cambiar el mundo. Creó Apple cuando ni siquiera estaba en segundo de carrera. Nunca terminó la carrera, pero creó la empresa más valiosa del mundo. Y yo no sé ustedes, pero también por esa intuición estoy convencido de muchas cosas que hacen que la gente me diga loco. Por ejemplo, estoy convencido de que hay vida después de la vida, de que nuestro alma es una viajera en un multiverso repleto de misterio. Estoy convencido, por ejemplo, y vengo ahora de ahí otra vez, de Egipto, que cuando veo esas pirámides no son tumbas, son algo mucho más importante, algo que nos conecta con las estrellas. Y el caso es que las 3 pirámides de la meseta de Giza en Egipto reflejan el cinturón de Orión sobre la Tierra. Por intuición también estoy convencido de que no estamos solos, de que esas luces que se ven muchas veces en el firmamento con movimientos erráticos son realmente naves de otro universo, de otras galaxias. Son naves, en resumida cuenta, extraterrestres. Y el programa de hoy va sobre esto, sobre el poder de la intuición, sobre lo que tienen ustedes también dentro de su corazón. Y vamos a entrevistar a un buen amigo, a Miquel Lizarralde, que es uno de los medium más conocidos del mundo. ¿Me han escuchado bien? Uno de los medium más conocidos del mundo. Y nos va a contar cómo, por su intuición, llegó hasta ahí. Señores, cierren los ojos, de vez en cuando miren hacia adentro y dejen escuchar lo que les dice su corazón. Ahí posiblemente esté en parte las claves para su vida. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y ya aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol, para que nos pongáis vuestras preguntas y opiniones. Por ejemplo, ponernos en ese numeral: ¿cuál ha sido la vez en vuestra vida que habéis tenido una intuición que os llevó a hacer algo que fue fundamental para vosotros? Sabéis que hago viajes de autor. A finales de abril y comienzos de mayo del año que viene, del 2025, estaré haciendo un viaje por España y Marruecos, viendo las antiguas joyas del Al-Ándalus, como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, atravesando Marruecos, viendo sus ciudades imperiales como Fez y Marrakech, durmiendo en jaimas de lujo en el mar de dunas de Erchevi, en pleno corazón del Sáhara, en un viaje que evoca las leyendas de las 1001 noches. Toda la información de esos viajes la tenéis en mi página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, un saludo para ti, para los oyentes, felices de estar de regreso de nuevo aquí en la moderna cabina de Caracol Radio. Un abrazo enorme para las personas que nos escuchen a través del contenido que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio, este podcast tan exitoso. Un abrazo para todos. Y cuando tú hacías tu introducción, Juanje, me acordaba de una historia de la Primera Guerra Mundial, 1918. Un soldado raso alemán de repente escucha una voz que le pide que deje el lugar que estaba patrullando en ese momento. Se retira ese soldado, cae un obús, ultima aproximadamente a 15 de sus compañeros, y posteriormente ese soldado raso se convirtió en Adolf Hitler, el canciller del Tercer Reich. Es que tiene pelotas, ¿eh? Y sí, gracias a eso cambió el mundo. A lo mejor no para bien, pero bueno. Pero el tipo se salvó. Se salvó. Y esa historia es
muy conocida, la verdad. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Mikel Lizarralde, feliz, está un mes fuera, otra vez por aquí, por Bogotá, por mi casa, un poco asfixiado por estos 2.600 metros. Y por la nevera. Y por la neverita, y nada, pues tenemos una entrevista que tenemos con Mikel Lizarralde y con Mado Martínez, la antropóloga y escritora. Nunca he creído en la muerte, siempre he pensado que la muerte simplemente es un paso más en nuestra existencia, ese momento al que todos un día tendremos que enfrentarnos en la vida. Siempre digo lo mismo, le tengo pánico al sufrimiento, pero no le tengo miedo a la muerte, porque estoy convencido, por ejemplo, que cuando fallezca veré a mi familia, a mi padre, mi madre y mi hermano dentro de ese multiverso en el que somos un simple peón más. Así lo veo, y de eso va el podcast de hoy, sobre la vida después de la vida. Y tengo el placer de tener no solamente a dos expertos conocidos a nivel mundial, sino que tengo la suerte además de que son mis amigos. Y tengo aquí a la señorita Mado Martínez, que es autora del libro La Prueba, lo podéis conseguir aquí en Colombia y juraría que en toda América Latina también a través de Amazon. Y tengo aquí a mi buen amigo Mikel Lizarralde, que aunque él es modesto, pero bueno, es uno de los medium más conocidos del mundo. Tanto, por ejemplo, que la última entrevista que le hice hace 2 años, pues está ya en torno a las 300.000 reproducciones en YouTube, aquí en el canal de Caracol Radio. Y para mí es un placer, esto se está grabando en mi casa, después de una cena y de tomar un par de vinos, y soy tremendamente feliz de tener amigos así, que creo que en eso coincidimos, que vemos la muerte como simplemente un paso más en la existencia. Amado Martínez, ¿qué opinas? Que sí, que es un rito de paso, es que de verdad es una de las grandes etapas y fases de la vida. Y yo siempre digo que cuando uno estudia antropología y quiere saber dónde hay rastros de humanidad, esa palabra que define al Homo sapiens, de compasión, de todo, lo primero que mira es si hay ritual funerario. Y eso es común en absolutamente todas las culturas, es más, incluso creo que los neandertales parece ser que también lo tenían ya, ¿verdad? Ahí es cuando uno se plantea, los neandertales tenían pensamiento simbólico, abstracto, es que parece que enterraban, que había, ¿no? Ahí, es que esa es precisamente la señal. Se preocupa esa especie, ese homínido, ¿por qué le va a pasar a sus congéneres? ¿Tiene sentido de trascendencia? ¿Se preocupa porque no se lo coman sus carroñeros? Cuidado, porque ahí ya estamos hablando de humanidad. Estamos hablando de humanidad, estamos hablando de preparar ese paso al más allá. Y es curioso porque, por ejemplo, los lobos cuando se muere un lobezno, también lo entierran, porque a nivel emocional la madre no es capaz, no soporta ver cómo los carroñeros desgarran su carne. Eso me parece algo tremendo, son muy gregarios como nosotros. En todas las culturas en la antigüedad hubo una figura común, que lo hacían los sacerdotes o lo hacían iniciados, que era la figura del medium, del que media entre esta vida y los que se fueron. Los celtas, en la fiesta del Samhain, cuando llegaba el mes de octubre, el actual Halloween, pues hacían hogueras y le daban mensajes los druidas a la gente que había en torno a la hoguera, mensajes de las personas que ya se fueron. Y aquí tenemos a mi amigo Mikel Lizarralde, que es un medium muy conocido a nivel mundial. Pero Mikel, la figura del medium hoy día no tiene nada que ver con esa chamánica, o es completamente distinta, ¿no? No tiene nada que ver y bueno, primero encantado de estar aquí, gracias. Y fíjate que yo pienso muchas veces que ojalá nos pareciéramos más a esa figura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece auténtica. ¿No? Un chamán que se toma el trabajo de hacer ayuno, de prepararse, de tomar un brebaje, de tomar una comida o de no tomarla, y hay un ritual de preparación, de preparar el cuerpo, de preparar la mente, de preparar incluso el espíritu para un trabajo que va a hacer que considera sagrado y ser la mejor versión de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y ser pues un intermediario lo más puro posible. Hoy en día, y es mi punto de vista, veo que hay como demasiado, no sé,
comercialismo. Show. Sí, y que la gente quiere ser medium como muy fácil. No, a mí me da pavor, ¿no? Hay gente que de repente dice, voy a ser medium. Vale, me parece muy bien. Voy a ponerme a hacer consultas después de un curso de 1 mes o de 8 meses, me da igual. Y yo cuando pienso todo lo que me costó a mí, es que esto es algo muy sagrado, es algo muy, muy especial que es bueno, pero no se debe tomar a la ligera. De todo eso quiero preguntarte, además quiero que me ayude hasta Amado a entrevistar a Miquel en eso. A ver. Tú te has hecho conocido a nivel mundial, obvio, porque las cosas que dices aciertas y la gente se impacta. Yo nunca he estado, fíjate que tú eres amigo mío, yo nunca he estado en ninguna de... Es verdad. Nunca. Solo tenemos que cambiar. Sí, nunca he estado en una rueda de mensajes, que ahora nos vas a explicar qué es. Nunca he estado en nada tuyo, simplemente yo te conozco por Mado Martínez, somos amigos, te he entrevistado un par de veces en Caracol y bueno, y estamos en proyectos juntos y X cosas, pero ¿cómo es actualmente esa preparación de un medium? Porque antiguamente tú lo has descrito perfecto. El druida, cuando era adolescente y era seleccionado porque se entendía que tenía una intuición por encima del resto de miembros de la tribu, sí, pues se le digamos, se le educaba en el conocimiento de las plantas, cómo tenía que hacer, cómo se tenía que llegar a un estado alterado de conciencia en el que uno se podía poner en contacto con los seres del más allá. Y en cambio tu historia es muy diferente. Tú fuiste a aprender mediunidad, bueno, con la medium más conocida del mundo, que es una señora que es canadiense, que se llama Marilyn Rosner. Sí. ¿Cómo llegas ahí y cómo es esa preparación que es de años? Sí, y fíjate, la mediunidad es algo que está viva, ¿no? Que cambia, que crece contigo, y la preparación de un medium es para toda la vida. A mí me encanta ir a un congreso y escuchar a otros ponentes, aunque no hablen de mediunidad, y aprender de ellos también, ¿no? Porque, por ejemplo, te interesa mucho por la parapsicología, sí, lo que tiene que el ver duelo, con la también, percepción extrasensorial. Sí. Antes hablábamos, tú y yo aquí en casa, fuera de micro, sobre precognición, sí, la capacidad que tenemos de poder... visión remota. Me encanta el duelo, me apasiona el tema del duelo, me gusta y me preocupa mucho el tema del suicidio. No sé, algo... Tú vas creciendo, es multifacético, ¿no? Y tú vas aprendiendo. Pero fíjate, yo cuando fui a Canadá era como si me hubiera ganado la lotería y era estar en un lugar donde más feliz era. Y ¿por qué eras tan feliz allí? Porque encontré mi lugar en el mundo. Encontré mi lugar en el mundo. Una escuela de mediums, con una medium que está más loca que yo, en el buen sentido, porque... es alegre, viste colores, ayuda a la gente, es desprendida, no sé, otra forma de ver el mundo, otra forma de vivir, con su marido que era un cielo. Otros valores. Incluso. Sí, pero a la vez como miedo de, yo no quiero ser medium, esta es una gran responsabilidad. Por un lado, qué maravilla que soy medium y que ahora me están dando las herramientas, y por otro lado, como... ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué miedo! Y de hecho, a mí me costó mucho. Yo di mis primeros mensajes en público porque Marilyn me empujó, literalmente. Me dijo, ¿estás preparado? ¡Lánzate ya! Y me quitó el tarot, que yo hacía como disimulaba mis intuiciones con el tarot. Me lo quitó, lo tiró al suelo y dijo, tú no necesitas esto para nada. Venga, ponte ahí delante de esas 60 personas y dales mensajes. Sí, y luego, pues... creyó mucho en mí, enseguida me puso a dar clases, me puso a hacer consultas. Cada vez que fallaba algún profesor o fallaba alguien en alguna demostración pública me ponía a mí. Pero fíjate, yo siempre he tenido desde niño esa conexión con los espíritus. Y con el mundo de los espíritus pasa algo, ¿no? Que si tú confías en ellos, siempre te van a sostener. Bueno, y os tengo que contar algo que me vuela la cabeza, ¿vale? Que me pasó ayer. Dale. Ayer me pasó, estando aquí en Colombia en mi hotel, estaba trabajando con los amigos de Fundación Iclovi a través del Zoom, y bueno, pues yo tenía un ginger ale que quería tomarme, pero no tenía hielos. Y pensé, tendría que llamar a recepción y hablar con room service que me traigan un vaso con hielo, ¿no? Pensé entre mí,
pero llamar a recepción para que me traigan un vaso de hielos me parecía como muy de nuevo rico, muy como de sobrado. ¿No te agradaba? No, es como, ¿cómo voy a llamar yo a un service que me traigan eso? Me parecía como un abuso, ¿no? Pues yo me tomé un sorbito, seguí trabajando en el ordenador, me tomé otro sorbito y suena la puerta de mi habitación. Abro la puerta y me encuentro al camarero con su bandeja, con su uniforme y 2 vasos con hielo en la bandeja. Me quedo mudo, mirándole, el hombre me miraba medio sonriendo, medio riéndose, y yo le dije, pero ¿esto qué es? Si yo no he pedido nada. Dice, sí, me han dicho que en la habitación del señor Lizarralde necesitaban hielos. Digo, ya, pero yo no he pedido nada. ¿Usted no pidió? Digo, no. Y ya se iba, y le dije, bueno, déjame un vaso, que uno sí que me sirve, ¿no? Fíjate... ¿Nadie llamó? Nadie llamó. Yo solo pensé que me gustaría tener hielo para esa bebida. Y de repente, a los 10 minutos, me apareció aquel camarero con 2 vasos llenos de hielo. Oye, qué loco. Para que veas cómo el mundo de los espíritus nos escucha, nos cuida y nos protege. Y luego además quiero comentar, igual, antes de micro me comentaste que te pasó una cosa y tal, y sentiste un mensaje de los espíritus de cuidado con esta persona que te puede estafar. Eso me impactó, y esto es ya entre amigos. Ah, sí. Pero quiero, antes de meternos en otro tipo de cosas, ¿cómo se forma un medium? Tú llegas a Canadá, Ah, sí. está esta señora que es hiper famosa a nivel mundial, para que se haga la gente una idea. Yo nunca he conocido a Marilyn Rosner, no tengo la suerte que ha tenido Miquel Lizarralde, bueno, no es que la conozcas, amigo de ella. Echamos la siesta juntos y todo. A mí Y el tema es que para que la gente de Caracol Radio nos entienda, pongan Marilyn Rosner en YouTube y van a ver, pues de repente, esta señora que está en un escenario donde hay 100 personas, se pone a mirar a la gente y empieza a darles mensajes del más allá. Vas a ver a la gente llorando, vas a ver a la gente en shock, porque una de las cosas que me insiste Miquel Lizarralde siempre, un medium tiene que dar un mensaje que sea verificable. Verificable es que sea con datos correctos, que eso es dificilísimo. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo es la formación de un medium? Tú llegas a Canadá y esta señora te da clases de meditación. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto tiempo dura? Tómate el tiempo que quieras para contar. Yo estuve allí 2 años y medio. Tenía una escuela que ahora desafortunadamente pues está un poquito de capa caída, ¿no? Entonces tenías diferentes clases, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, y los viernes había clases en francés, que yo no entendía nada, pero yo me metía también a la clase. Perfecto. Entonces había todo tipo de clases, teníamos de religión comparativa, teníamos de Reiki, teníamos de lectura de manos, de astrología, muchas diversas, de desarrollo de la mediunidad, no solo con Marilyn, sino con otros profesores, ¿no? Y de alguna manera tenías como que escoger. Los sábados había talleres también, y cuando ellos, tus tutores, Marilyn en mi caso, ven tu fuerte o tu punto fuerte, te van como guiando a qué clases deberías de ir, ¿no? Entonces yo me metía en todas las de pues, visión remota, en todas las de mediunidad, en todas las de evidencia. Hice, fíjate, hasta hipnosis con el presidente de la Asociación de Hipnosis Canadiense. Y bueno, hay muchas cosas que ya ni me acuerdo, ¿no? Pero además se crea como un caldo de cultivo porque yo vivo con ella, estamos en el mismo lugar donde se hacen las clases. Se crea un caldo de cultivo que, claro, todo el tiempo tú puedes pensar, ¿no? Hoy estás en clase 2 horas, pero luego vas al cine, sales con tus amigos, bebes tu cerveza, pero nosotros no. Nuestro tiempo libre era, vamos a hacernos sanaciones los unos a los otros. Léeme las cartas, vamos a hacer meditaciones, a ver si puedes conectar con mi abuela, con todo el ocio, con mis amigos de allá, también estaba relacionado con este campo. Entonces, había clases en las que hacías una meditación en círculo y te sentabas, ¿no? Y a ver qué es lo que cada uno puede pescar. Y había captar, sí, pero un poco como libre, sin guión. Y había otras clases donde había un poquito más de guión y había un poquito más como de ejercicios
bueno, pues desde telepatía, desde psicometría, que tiene que ver con captar la energía de un objeto, ¿no? Pero, y entonces, bueno, pues tú vas desarrollándote, ¿no? Y yo estuve 2 años y medio, yo ya tuve la suerte esa que desde el primer momento de la primera clase en la que estuve, ya vi cosas, ya recibí información de nombres, de datos, de fechas. ¿Cómo recibes la información? ¿Como una especie de voz que te habla en la mente o lo ves? Las dos cosas. Yo soy muy visual, entonces yo veo. Pero a la vez que veo un cartel, o veo un color, o veo a una persona, o veo una escena. A la vez que lo veo, siento en mi cuerpo una serie de emocionalidades y a veces, además de ver y de sentir, escucho, ¿no? Pero es como una voz cuando lo escucho que no es ni de hombre ni de mujer, pero sé si es masculina o femenina. Okay. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Pero sí me pareció como que cada profesor hacía un poco lo que quería y que faltaba una estructura, ¿no? Entonces cuando volví a España, abrí una tienda de minerales, especialidad en minerales, donde tenía un sótano donde yo hacía las consultas. Como extra me puse a dar clases de tarot los sábados, pero yo tenía mucha morriña, echaba mucho de menos a Canadá, entonces les hablaba de todo lo que hacíamos en Canadá, estaba siguiendo mi formación en Inglaterra y también les hablaba de las cosas que hacía en Inglaterra, y un día los alumnos me propusieron por qué no que yo diera las clases. Y yo tenía una tienda de 11 metros cuadrados y un sótano de 9. Y de repente, no sé ni cómo, tenía 2 grupos de 20 personas que querían estudiar la intuición, recibir clases de intuición y desarrollar la mediunidad. Y que yo conociera, nadie daba clases de intuición en aquella época. ¿En España? Nadie. Y no tenía local, tuve que encontrar un local, de repente tuve 2 grupos más, entonces dije, bueno, voy a hacer las clases quincenal, y empecé a hacerlo como lo hacíamos en Canadá, pero me di cuenta que no, que faltaba una estructura. Entonces creé un programa y creé un instituto que se llama Instituto ISARPE, que ya vio la luz en enero del 2008, y que bueno, que intentamos eso, regir, ¿no? Un poco esto, pero sí que muchas veces la gente le atrae este mundo, pero luego no tienen la constancia como de seguir trabajando, ¿no? Y a veces lo dejan aún teniendo el don, y eso es una pena. A ver, vivimos en un mundo tremendamente racional, donde solo nos dejamos llevar por lo racional y por lo empírico. Lo que veo, lo que toco, lo que puedo controlar. Claro. En ese mundo que tenemos, que ha creado la ciencia y tecnología y cosas maravillosas, ¿cómo podemos fomentar y desarrollar la intuición en los seres humanos? ¿Y qué es la intuición para ti? Bueno, la intuición cada persona la recibe de forma distinta, ¿no? A veces es una certeza. Yo digo que es el don de las madres. Que yo sé algo, pero no sé cómo lo sé, pero yo sé que mi hijo no está bien, ¿no? Esas certezas internas. Qué bueno que has dicho el don de las madres, perdona. De las madres, sí, porque no las engañas, a las madres. Pero esas certezas todos las tenemos, ¿no? O a veces tienes una sensación muy sutil de que deberías de hablar con alguien, o llamar a alguien, o hacer algo, ¿no? O a veces recibes una visión, o recibes una voz, o una audición, o lo que decías tú antes, como que telepáticamente recibes una información, ¿no? Entonces la intuición todos la tenemos. Hay gente, además la intuición está muy relacionada con la inteligencia emocional, ¿sabes? ¿Qué es la inteligencia emocional? Definírmela, que tú también a sabes ver, de eso. Maro, que la antropóloga. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia, a ver, las emociones según la antropología son adaptativas. Todo el mundo ha leído a Darwin y conoce la teoría de la selección y la adaptación y la evolución de las especies, pero poca gente sabe que Darwin también escribió un libro sobre emociones. Anda. Ni idea. Sí. No, yo no. Claro. ¿Por qué? Porque las emociones son adaptativas. Nosotros tenemos emociones, el Homo sapiens, porque nos ayudan a sobrevivir. La ira, el miedo, la tristeza, la envidia. La envidia en su vertiente positiva te hace querer prosperar. La indignación, luchar contra las injusticias, la vergüenza, la culpa, el remordimiento. El odio en una guerra, a matar al de enfrente. Adaptativas. Es triste, todas pero las emociones son necesarias para sobrevivir. Todas.
llevadas a los extremos pueden ser patológicos, ¿no? Claro. O patológicas o destructivas para ti. ¿Qué es la inteligencia emocional? Eso. Gestionar las emociones, relativizarlas, gestionarlas. Es decir, identificarlas, saber lo que estoy sintiendo, porque poca gente sabe lo que está sintiendo. Ese es un ejercicio que no hace casi nadie. Somos marionetas de las emociones y no sabemos que estamos sintiendo Claro. odio, ira, miedo, Claro. que estamos actuando por temor. Que es humano, pero que no te tiene Claro. que llevar a un extremo, que tienes que Claro. relativizarlo y hacerlo más sensato. A Exactamente. mí me enseñaron un ejercicio, que cuando se preguntan, ¿cómo estás? ¿No? Y todo el mundo responde por inercia, bien, bien. Entonces, hacer una pausa y decir, define bien. O ¿cómo está? Va, normal. No, define normal. Y vas entrando como en la capa de por qué realmente te sientes así, cómo te sientes, ¿no? Debajo Muchas de tus emociones. Sí, o debajo de esa frase hecha, de decir, estoy bien. Y aprender a identificar los pensamientos distorsionados. Tiene mucho que ver ¿Qué es también eso? ¿Qué con es un pensamiento distorsionado? Un pensamiento distorsionado, esto lo sabe Miquel también perfectamente porque es psicólogo. Un pensamiento distorsionado es como un sesgo, parecido a un Claro. sesgo. Hay muchos tipos de distorsiones, muchos tipos de distorsiones. La sobregeneralización, el exceso de confianza, la culpa, el debería, el tienes que, ¿no? Por ejemplo, a ver, La victimización La victimización. No me ha contestado, seguro que es que está poniéndome los cuernos. No. Eso es un sesgo, Sí, ¿vale? sí. Pero como eso te puedo poner, todos los árabes son unos no sé qué, o unos terroristas, o todos los vascos son... ¿no? Racismo. Eso es una distorsión cognitiva, significa que ese pensamiento es erróneo, que no es racional. Entonces, eso es una parte importante de gestión emocional. Para tú gestionar tus emociones, tú tienes que hacer una labor de intentar saber primero qué es lo que estás pensando y luego pasarlo por el filtro del pensamiento crítico. ¿Esto es una certeza o es una creencia? Y la ausencia de pensamiento crítico es lo que está llevando a la sociedad actual al debacle que estamos Al por mundo, culpa de las vamos. redes sociales Sí. y la Correcto. polarización. Continúa ahí. No, pero está demostrado, fíjate, que la intuición está muy relacionada con la empatía. Aquellas personas que son más empáticas son más intuitivas. De alguna manera, tú necesitas poder conectar con el otro, comprender qué es lo que está viviendo y ponerte en su piel. Y si no eres capaz de hacerlo, difícilmente vas a poder tener la intuición, porque está basada en la emocionalidad, ¿no? Y esas personas que son más empáticas tienen más inteligencia emocional. Y esas personas que tienen más inteligencia emocional, por ende más intuición, también tienen, y aquí hay una clave, Una capacidad adaptativa social que son capaces de hablar con todo tipo Sí. de personas, relacionarse, avanzar, crear Claro. proyectos. y además la intuición y la empatía están muy cercanas. Una persona que es tremendamente empática podría decirse que es como también muy intuitiva. Y fisiológicamente hay un arma que tenemos, una herramienta, que es la amígdala cerebral, que, bueno, entre otras cosas, pues nos rige las emociones también básicas, el miedo, las respuestas, ¿no?, del cuerpo, y está relacionada con la intuición. Y esas personas que tienen más inteligencia emocional, está demostrado que tienen una amígdala cerebral más grande. O sea, O que sea, tiene que una es parte maravillosa. fisiológica Sí. Y la neurona del espejo también. palpable. Sí. No, fíjate, cuando estabais hablando de la intuición y ha Sí. surgido el tema por ahí, te quiero hacer muchas más preguntas, me acordaba de una cosa, de una experiencia personal mía. Si tú me preguntas a mí qué es la intuición, que yo no me considero ni más intuitivo ni menos que nadie, siempre recordaré un día de la Navidad del año 2013 que me levanté, esto os lo juro por mi familia, que en paz descanse. Yo me levanto ese día de la Navidad, que estaba fatal, llevaba 1 año y medio sin trabajar, estaba jodido, al borde de la ruina. Joder. Me levanté y lo primero que me dijo la mente es: tienes que irte a América Latina. No puedes seguir aquí. Ya. Tienes que ir a América. Yo esto lo hablaba con Mado, que era muy amiga Es que mía. nosotros hablábamos de eso en España, en mi casa, yo recuerdo esa conversación. Claro, Sí, es que yo me levanté pensando eso y era una obsesión, me toqué ir. Pues no es pensar, es Intuitir, es sentir, una, que me toqué ir. sentir y una, O sea, un esta etapa se pensamiento acabó. que te invade. Esta etapa se acabó. Me tengo Pero que también ir. qué valor tú, sin nada, coger y venir y... No, y hubo ciertos momentos, como por ejemplo
el sacar todo, en mi casa era un museo, o sea, sacar todas las antigüedades, todas las cosas, después de haberme recorrido el mundo, sacar mi biblioteca, que está todo guardado en un almacén y tal, y saltar al vacío, pues ir a México, Panamá, Miami. Y a puerta fría, ¿eh? Sí, claro, y acabar aquí en Colombia y mira dónde estoy. Y eso para mí es la intuición. Aquel día que me levanté y en mi mente solo había eso, Sí, sin sí, que sí, sí. hubiera... Bueno, sí, quizás tenía cierta racionalidad, es decir, el tipo de periodismo que hago en América Latina va a cuajar, aquí ya no hay hueco, allí estoy convencido de que hay hueco, yo conocía muy bien América Latina, pero era un pensamiento obsesivo, no enfermizo, Claro. no de ansiedad ni nada, que todo lo que me decía es, vete de aquí. O sea, aquí no vas a progresar, aquí no vas a seguir. Seguramente antes de ese pensamiento tuviste otro tipo de señales que te indicaban que deberías de ir a América Latina, pero no le hiciste caso. Porque no estaba a gusto en Madrid. Ya no estaba a gusto en Madrid. Claro. De repente, fíjate, eso es curioso. Cuando yo hacía documentales, yo cogía siempre el avión y me iba a rodar pues 45 días, hasta 3 meses a América Latina. Cuando cogí el avión de vuelta a Madrid, después de haber estado en la selva haciendo expediciones increíbles para documentales, cuando yo cogía ese avión de vuelta a Madrid, yo era una sonrisa y una felicidad de oreja a oreja de decir, vuelvo a Madrid, vuelvo a mi vida, vuelvo a mis amigos, es la ciudad más maravillosa del mundo, amo esta ciudad. Y de repente, recuerdo una vez en esto que estaba yendo y volviendo, y estuve en Miami, para ser exacto, y cuando cogí el avión de Miami a Madrid, dije, otra vez a Madrid, Dios mío, otra vez al bucle este que no me lleva a nada y tal. Y eso lo hablaba con Mado, Sí. que ya era muy amiga mía, y mira, Mado ha acabado aquí Las también en vueltas que da Colombia, la vida, ¿eh? pero También es un Mado en pensamiento muy, Colombia. Y muy- nosotros hablábamos de venir aquí. De hecho, yo vine también una vez que volví, ¿te acuerdas? A Sí. Colombia, ¿qué tal? Que en ese tránsito publiqué Colombia Soy Natural. Y tío, mira, o sea, nosotros nos conocemos desde hace más de... ¿Qué nos conocemos? ¿10 años? O sea, Más de 10 años. Entre 12 y 13 años, mínimo. ¿Dónde estamos, Juanjillo? Claro. Acá. En Colombia. Aquí juntos. Y las primeras reuniones que yo tuve en Colombia fue por contactos de Mado. Exacto, o sea, ¿dónde así, estamos nosotros? pero hay un momento que piensas, o que estás convencido, que estás pensando esto y dices, lo que estoy pensando tiene una parte que no es racional. ¿Cómo voy a decir yo que me cojo la maleta, me voy y Pero además Colombia, lo teníamos claro, Claro. ¿eh? Colombia, decíamos Colombia. Esa es la porque intuición, eso es clarísimo, la Colombia. Pero yo ya estado en Colombia, ya está muy bien cuando vine aquí Mm. a hacer 3 documentales. Pero es así, o sea, es un momento, o sea, es un pensamiento que tiene una parte que no es racional. Claro. Que sale como desde muy dentro de ti y que es como irrefrenable. Que lo tienes ahí, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Entonces, todo el entrenamiento que os hacen es en función, por ejemplo, de aumentar tu intuición con una serie de Y ejercicios. aumentar esa parte que tú recibiste espontáneamente y saberlo discernir también, ¿no? Discernir cómo. Discernir, porque por ejemplo la intuición normalmente va a ir acompañada de una sensación física. Es decir, si tú estás pensando de me tengo que ir a Colombia, me tengo que ir a Colombia, pero es un simple pensamiento o como una imagen que te llega, pero no hay una emocionalidad, no hay una sensación fisiológica en ti, eso es un deseo, o eso es una proyección, ¿no? Eso es una imposición de un pensamiento mental, ¿no? De una inferencia. Pero cuando te llega así espontáneamente y además sientes algo físicamente o emocionalmente o las dos cosas, eso es la intuición. Además la intuición se va a ir repitiendo en el tiempo como te pasó a ti, no se calla y a menudo se va a ir repitiendo a través de diferentes estímulos, ¿no? Pues hoy me llega el pensamiento que me tengo que ir a Colombia, después me llega, enciendo la televisión y hay un vídeo sobre Colombia, de repente me llama Amado y me dice, oye, estuve en Colombia, como señales. La casualidad que es causalidad. Causalidad, eso es. Entonces lo primero es acallar la mente y hacer meditaciones. Mado se ha y quedado enfocarse. súper pensativa. ¿Qué No, lo es que yo hace muchos años todo el mundo ha oído hablar, bueno, todo el mundo no, a lo mejor no, de Louise Hay. Hombre, No, yo no sé quién es. No, Louise Hay, ¿no? No sé quién es. No.
Louise Hay es como la reina de la nueva era. Era, en paz descanse. Ah, sí, de la New Age. Sí, de la nueva era. Era una mujer rubia, ancianita de 90 años, con nariz de Walt Disney. Que Usted era puede sanar su vida. Usted puede sanar su vida, las afirmaciones frente al espejo, la de yo me amo, yo me amo. Ella decía que se podía curar el cáncer ella se curó del cáncer con afirmaciones. Se curó de un cáncer y eso Sí. está demostrado científicamente. Sí, claro, ella es su historia y hay historias de personas que, pues ya sea por remisión espontánea o como lo quieras ver, yo nunca abandonaría un tratamiento médico. Yo usaría toda la carta del menú para Sí, tratarme, claro. pero nunca Claro. abandonaría un tratamiento médico. Total, que esta mujer, Louise Hay, que vamos, que esta es la reina, es la reina de las afirmaciones y el Sí, pensamiento sí. positivo. Y de la positivo. co-creación y todo. Sí. Muy californiana, de yo me amo en el espejo, amate, ¿no? Resulta que la doctora Mona Lisa Schultz, que es neuropsiquiatra, médico y neuropsiquiatra, escribió un libro con ella para demostrar científicamente que lo que decía Louise Hay, es decir, si te duele no sé qué, es señal de no sé qué, si te duele, no, es porque te preocupa el dinero, era O sea que verdad. tenías dolores somáticos, somatizabas. somatizabas por problemas psicológicos o por Correcto. problemas psicológicos. Yo entrevisté a esta mujer que es médico intuitiva. Ella es sí. la líder de la medicina intuitiva en Estados Unidos. Cuando ella escribió este libro con Louise Hay. Me senté hace años con ella, de hecho tengo la entrevista editada y la voy a publicar esta semana en mi canal de YouTube. Y claro, a mí una de las cosas que me gustó es que la mujer, me quité el sombrero, me dijo, mujer, hay muchas cosas en el origen de la enfermedad, todo no es emocional, pueden ser muchas cosas. Nunca te quites, Claro. usa todo lo que está a tu alcance. Pero me dijo, la medicina intuitiva, las corazonadas, todo Claro. eso es importante y eso existe. Este es el libro de Louise Hay. ¿Cómo se llama? Tiene uno de usted puede sanar tu vida, sana tu cuerpo. Sana tu cuerpo. 1985 fue la primera vez que ella publicó. Tiene muchos. Y ella me decía, la psiquiatría lleva toda la vida hablando de intuición usando otra palabra. Claro. ¿En es qué que sentido? Son eufemismos. Son otros eufemismos. Dice, un psiquiatra en un libro de manual nunca va a hablar de intuición. Como ahora el mindfulness, que es meditación O sea, que llevan eso. haciendo los budistas 3000 años. Atención Correcto. plena. Terapia cognitiva, mindfulness. Dice, ¿para qué? Dice, para prestar atención a tu intuición. Me dijo, tu cerebro tiene tus emociones y las de otra persona. Las tuyas y las de otra persona. Claro, capta lo de las otra persona. neuronas Y capta las espejo. de otra persona, las neuronas espejo. Me dijo, ¿cómo se capa tu intuición desde que eres pequeño? Dice, las personas que tienen un estrés postraumático o cosas así, te la van a capar siempre. La frase que me dijo fue, papá va a venir tarde esta noche al trabajar y tu hijo te dice, ¿no tendrá un amante? Y tú le dices, no, tu papá trabaja demasiado, ¿cómo va a tener un amante? No digas eso. Estás invalidando su La intuición. ¿Vale? Entonces nos la invalidan desde toda la vida. Decimos, queremos ir a Colombia, no sé qué, tal, estábamos hablando, pero hay el amigo que no quiere que triunfes o que no sé qué, o que ¿para qué? ¿Tú qué tienes que hacer ahí? ¿No? Las trabas de... Sí, ¿no? claro. ¿Cómo vas a ir a Colombia con lo que está cayendo en ese país? Exactamente. Bueno, yo recuerdo, fíjate, y esta charla la he contado muchas veces, yo estaba en Granada tomándome unos vinos con unos amigos y dije, me voy a América Latina. Me voy a América Latina a buscarme la vida porque aquí no veo futuro. Y entonces empezaron, bueno, pero es que te vas a ir a América y la inseguridad y te van a matar y bla, 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 y mira lo que pasa y no sé qué y tacatá. Y digo, mira, esta charla la tuvieron hace 500 años en el puerto de Palos. No es nada nuevo. Unos se fueron y los mataron, otros se fueron, se hicieron ricos, otros se fueron, se enamoraron. Digo, pero ¿saben lo que tenían todos en común? Que hicieron algo. Claro. Aquí está Stockholm y no les hice caso y me vine para acá. ¿Vale? Y bueno, pues seguí mi intuición, ¿no? Igual que me pasó con el periodismo de misterio, que yo me fui a Madrid a lo loco y ya, pero es que no somos nada sin intuición, porque para mí la intuición es el alma y es el corazón. Sí, sí, está en nosotros desde las cavernas. Sí, claro, Y pero es muchas- más importante. Y lo que ha dicho Mado creo que es la clave. Nos la están coartando. Sí, sí, pero esa sensación interna tan sutil, tan sutil, tan sutil, que te avisa de algo y que a menudo no hacemos caso, esa es la clave, esa es la intuición. O esa sensación en el estómago, ¿no? O esa inconformidad cuando estás en presencia de alguien. ¿Qué pasa? Que cuando tú le vas haciendo caso es como un idioma. Al principio balbuceas, y luego vas aprendiendo y se va haciendo más fluido. Y cuanto más lo hablas, más fluido es.
Y además aquí hay una clave también muy interesante, que es como una relación de a dos. Desde el otro lado también te respetan y respetan tu compromiso de seguir adelante y te van dando como pequeñas pruebas, como bonus, pantallas bonus que vas superando y oye, vas ganando, sí. Oye, yo no podría vivir sin intuición y la uso en todos los aspectos de mi vida. Pero porque a ti además te han entrenado en eso y a la gente le da miedo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo conozco amigos míos, que lo típico, yo quiero que mi hijo que tiene que ser ingeniero porque los ingenieros a día de hoy son los que más dinero ganan. Pero hemos preguntado al hijo qué quiere ser. Y el niño quiere ser filósofo. Entonces, el niño quiere ser filósofo, Dios mío, esto es una tragedia, porque de la filosofía no puede vivir nadie, entonces Por vas a favor. ser pobre y no sé qué, y entonces no solo le quitas la intuición, le quitas la vida a tu hijo. Claro. ¿Quieres que Porque sea igual una esa persona es que su va- misión de vida, ser filósofo. Porque tú cuando algo te encanta y lo haces desde siempre y de niño jugabas a hacer eso te está hablando, tu alma te está hablando a través del juego. Vamos a mirar a los niños de 3, de 4, de 5, de 6 años, a qué juegan, cuando hablan solos, porque todos hablamos solos, qué es lo que dicen. El alma está hablando a través de ellos. Yo recuerdo que de niño en el barrio, en la calle que jugábamos, muchas veces jugábamos a pelearnos y yo era el árbitro. O muchas veces jugábamos a indios y vaqueros. Y yo decía, no, yo voy a ser el de la cantina, el camarero, el del salón, ¿no? Y siempre buscaba ser como intermediario y el pacificador, ¿no? O no, yo voy a ser sacerdote, ¿no? Ahí ya me estaba mi alma hablando de algo. De lo que querías. ¿Sabes? Sí, claro. Oye, hay una cosa que me ha chocado cuando me estabas explicando ese entrenamiento que tuviste con Marilyn Rosnes Sí. en Canadá. Has mencionado varias veces la palabra tarot. Sí. Y nunca me lo hubiera imaginado. ¿Por qué el tarot es tan importante para la gente que queréis Bueno, aumentar la intuición? Hay tarots y tarots, ¿no? Pero el tarot tiene una serie de arquetipos que nos hablan, que tienen ya un idioma, un lenguaje, un significado, pero además... Los arcanos mayores, menores, Sí. unos arcanos mayores que son como los antiguos dioses egipcios para algunos, Ah, sí, mira. el ahorcado... La torre, el carro, el emperador. Entonces, tiene una simbología, ¿no? Que eso Sí. lo puedes aprender. Pero además, esos dibujos sirven como para fortalecer de alguna manera tu conexión psíquica. Y cuando los miras fijamente es como que entras, como cuando miras la bola de cristal, igual. Entras como en otro mundo, ¿no? Entras como en el más allá. O en la energía del otro, o lo que sea, depende de las a capacidades través de de cada las uno. cartas, como si fueran un bastón que te ayuda, Sí. en el que te puedes apoyar para meterte en la Como en mente un de otra portal. persona o No, pensar... es como en la energía psíquica o más allá, ¿no? Pero yo empecé a utilizar el tarot porque yo tenía miedo. ¿Por qué? Porque yo recibía información de los espíritus. Ahora lo controlo, pero al principio de niño, pues con 10, 12 años, no lo podía controlar. ¿Te daba miedo? Y recibía la información y no me la podía callar. La tenía que contar. Y sentía como aquí una cosa en el estómago que me hacía decírselo a todos los miembros de mi familia. Pero luego cuando ocurría, porque los espíritus nunca se equivocan, claro, yo pensaba que yo lo había generado. Que había ocurrido porque yo había dicho que iba a ocurrir, ¿no? Y si era un incendio, o era una muerte, o era una tragedia, pues yo es que no tenía cómo gestionarlo, no sabía qué hacer con esa información. Yo rezaba y decía, quitarme esto, yo no quiero ser esto. Yo no sabía la palabra medium, o sea, no tenía ni idea de lo que eso era. Pero entendí que si utilizaba las cartas, y primero empecé con la baraja española con 14 años, yo la leía, pero yo no tenía ni idea de la baraja española. Entendí que yo podía decirle a la gente que aquello que había ocurrido no era por mí, o porque yo lo hubiera dicho. Lo habían dicho las cartas. Las cartas. Que entonces yo cogía la carta así, movía el dedo en el sentido de las agujas del reloj, y tocando la carta, luego en el otro sentido, y a través de mirar la carta y de hacer ese movimiento, veía cosas alrededor de la carta o alrededor de la cabeza de la persona. Entonces yo le hablaba de eso. Y decía, son las cartas, no soy yo. Y luego y no le hacías caso realmente a las Claro, cartas. si yo no sabía leerlo. Qué loco. Era como un portal. Y luego con 16 años
ya me escapé, decía a mi familia que me iba a cursos de teatro, porque en mi familia hay muchos actores. Y entonces es como una tradición, ¿no? Recibir clases de teatro. Pero me iba a escondidas y falsificando mi edad a recibir clases de tarot. ¡Qué bueno! Pero nunca realmente fue mi fuerte, ¿no? Porque yo leía las cartas y sí, hay un arquetipo, yo decía lo que significaba, pero yo mirando las cartas veía como un portal que me llevaba como a otro mundo, ¿no? Y cuando a veces me atascaba y no sabía cómo continuar, hacía como lo mismo que hacía de niño. Movía así los dedos mirando la carta y veía cosas, ¿no? Hoy en día a veces lo hago con las firmas. Con las firmas de las personas. Sí. A veces le digo a la gente, fírmame aquí. Y cojo la firma y cojo el dedo índice y medio y los empiezo a mover tocando la firma y veo cosas, siento cosas, percibo información relacionada con esa persona. Pues efectivamente, el poder de la intuición y trabajar con diferentes instrumentos como es por ejemplo el tarot o hasta por ejemplo, como hacía Miquel, con este tipo de firmas. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos entrevistando sobre el poder de la intuición a Miquel Lizarralde y Mado Martínez y la entrevista continúa así. Una pregunta, Amado, como antropóloga. A ver, todas las culturas antiguas se obsesionaron con las mancias, con la forma de adivinar el futuro como es el tarot. Aunque Miquel nos acaba de dar una versión distinta. Ya ni siquiera es adivinar el futuro, sino ver qué hay en el entorno de esa persona que le puede perturbar, que le puede sentir bien o hasta recibir mensajes de los espíritus a través de las mancias. ¿Me equivoco o...? No, correcto. Sí, lo que pasa es que yo, claro, me quedaba como hipnotizado en esa imagen y podía a través de esa imagen, no sé, utilizarlo como de bastón para dar un salto más allá, ¿no? Como un inductor. ¿Cómo ha evolucionado esto a lo largo de los siglos, Mado, como antropóloga? Porque esto es una locura. Esto es una locura. Bueno, y con el mayón chino también ocurre lo mismo. Claro. ¿Qué es el mayón chino? No sé qué es. Son como unas cartas de jugar. Hay un juego increíble con eso. Sí, y luego hay un juego tipo al dominó, ¿no? Que son las fichas. Tenéis que ver la película El Club de la Buena Estrella. Vale. Y ahí sale el mayón. Pero también tiene una versión adivinatoria, ¿no? El I Ching, las moneditas. El I Ching. También. Yo estuve adicta al juego ese, descárgatelo en el móvil porque es adictivo el mayón. O El sea, mayón. pero Sí. adictivo, es adictivo. Y está el juego. online. Pero sí, te lo puedes descargar en el móvil. ¿Y eso qué vaina? A ver, explícame. No, es explícame esto. como ni siquiera es un puzzle donde combinas fichas que tienen que ver con los mismos símbolos. Pues se puede utilizar adivinatoriamente. Una cosa Yo lo súper tengo en casa, loca, ¿eh? o sea, ¡Qué mola loco! mucho. ¿Cómo ha evolucionado esto en la historia humana y por qué es tan importante para nosotros? Más que la mancia, lo que siempre ha existido, que se relaciona con las mancias, es la certeza de que existe un mundo de los espíritus. Y que nos podemos comunicar con el mundo de los espíritus. A través de esas herramientas. Exactamente. Las religiones más antiguas del mundo, los sistemas de creencias más antiguos del mundo, estaban convencidos de que había unos seres elementales en la naturaleza o unos espíritus, un mundo de los espíritus con los que nos podemos comunicar. El oráculo de Delfos, las ruinas, son herramientas, como lo que está hablando Miquel ahora del tarot, que se utilizaban para canalizar y conectar con ese mundo de los espíritus. Es que es una canalización, claro. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Como de las formas que te puedas Porque imaginar. antes era mucho más, digamos, sagrado, ¿no? O sea, Sí. te ibas al oráculo Se de ha perdido Amon-Ra, un poco ¿Qué ha eso. de pasado Amon-Ra hoy? en Sí. Sigua, y los sacerdotes entraban en trance y le decían a las personas que iban allá cuál iba a ser su futuro o cuál era su función en la vida. No el futuro, fíjate lo que estoy diciendo, que es más importante, tu función en la vida. Sí, pero eso ha cambiado Vale. totalmente. No, ¿Por eso qué? ha cambiado. Ahora total. es, dame un novio o el trabajo. Sí. o- Ay, ¿no te cansa eso? Pero mira, antiguamente el esoterismo era algo que estaba reservado a unos pocos iniciados. Hoy en día ya no existe esoterismo porque el capitalismo lo ha comercializado, no hay esoterismo. Pero además, por ejemplo, Porque le quitó la parte religiosa.
No, porque ya no existe esoterismo, Claro. pero además es que vamos a pensar en El chamán. esoterismo, la RAE dice que es el conocimiento oculto de las cosas. Pero ya no hay conocimiento oculto de las cosas. Ahora mismo Cuéntamelo. ya no hay, o sea, eso ha evolucionado. Antes había conocimiento oculto de las cosas para unos cuantos reservados que eran los iniciados. Y que estudiaban como este señor que se fue 2 años y medio. Exactamente. Y tenía otro sentido totalmente distinto. Hemos hablado de chamanes al principio de esta conversación. Chamanes, una de las religiones más antiguas del mundo, Sí, si nos claro. vamos a Siberia, a la zona del norte de Estados Unidos. Bien, ¿en qué consistía el chamanismo en la antigüedad? Lo digo porque ahora hay mucha gente que estudia chamanismo, ¿verdad? Sí, El otro día claro. alguien me dijo, estoy estudiando para chamana. Digo, muy bien, vale. Chamanes. ¿En qué consistía el chamanismo en la antigüedad? En muchas cosas, pero fundamentalmente en sanar a la comunidad. En sanar a la comunidad, en pedir buena caza para mi comunidad, buenas lluvias, buenas cosechas para mi comunidad o sanar a alguien de mi comunidad. El chamán era una persona dada a la comunidad. ¿En qué consiste un neochamán hoy en día? Ya no hay chamanes, por mucho que estudie chamanismo, no, eso no existe, sois neochamanes, aparte de ser una apropiación cultural. Aquí Ok. también dicen mucho los indígenas, oiga, ustedes no se apropien de mí, ¿no? De los, ¿en qué consiste el chamanismo hoy en día? En yo para mí. Voy a coger los tambores, pam, 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 a ver si me va bien, a ver si me curo yo, a ver si no sé qué, a ver si logro un Porsche en la puerta y un novio de 2x2. Eso no es chamanismo, eso es egoísmo bajo el amparo de la nueva era, que es un movimiento sincrético de sistemas de creencias en el que todo tiene que ver y uno coge un poquito de cada, pero en realidad es neoliberal y capitalista y solo quiere venderte un curso. No solo quiere venderte el curso, lo que estás diciendo es que este neochamanismo lo que hace es que yo quiero un Porsche, quiero ser rico, quiero ser tal y quiero ser perfecto y esa espiritualidad me va a ayudar a esto, pero no te preocupas en el bien de la comunidad. No, Que es del algo- yo, muy narcisista, muy para mí, solo para mí. Entonces, Mientras realmente... que yo analizo lo que hace Miquel, esto es lo contrario. Miquel trabaja para los demás, no para él. Exactamente. Sí. De esa forma es que ha evolucionado. Claro. Y luego, desde el punto de vista en el que, desde el momento en el que ves en un kiosco que están vendiendo una ouija por fascículos, Si eso me parece un verdadero horror. He hecho un programa hace poco Se sobre agapita, sí. he hecho un programa hace poco sobre la Ouija y entendiendo que la Ouija no es un juego y además poniendo casos donde han pasado cosas bastante trágicas con la Ouija porque se puede abrir un Claro, portal a un mundo claro. que no sabes que no- Stranger Things es la ouija. Sí, claro, efectivamente. Es abrir un portal a algo que no sabes qué es. Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí ha habido una evolución. Yo sé de New Age muchísimo menos que vosotros. Pero en el siglo, bueno, desde el siglo XIX, siglo XX, se reinventan las creencias. Y de repente habíamos estado 2000 años con unas creencias religiosas que eran completamente de acero, donde no te podías salir Sí. de unos esquemas, y de repente la gente descubrió que había otras espiritualidades. Y a mí esto me parece magnífico. Y aparecen personajes como Allan Kardec, que nos habla de comunicarnos con los espíritus. Y aparecen personajes como Elena Blavatsky, y nos habla de otras espiritualidades. Y de repente alguien en Europa lee sobre el budismo, que no es una adoración a un dios, sino es un camino de revelación espiritual en tu vida. Y esto es tremendamente impactante. Y es normal que la gente quiera salirse Sí, claro. de este tipo de ritos encorsetados y tal, que eres cristiano, católico, musulmán, budista y tal, y te haces un batiburrillo en el que creas tu propia espiritualidad. Sí. Yo soy el más ejemplo de esto, que llevo Que no tiene nada de malo. no tiene nada de malo. No, Un anillo que es una simplemente rima, muestra que runa, no- otro que es otra Claro. cosa, cada amuleto es de una cultura Pulsera. distinta, una pulsera que es mexicana, que es huichol, y a mí esto pues me hace sentir bien. Y Claro, no le hago- pero esa es la Además, clave. es que tiene, además, y es que Pero tiene esa es todo la el clave. sentido, porque tiene que ver con tu cultura. La cultura antigua de los chamanes era una cultura de comunidad, de clanes de 25 personas. Nuestra cultura, nuestro sistema de creencias, es otra totalmente distinta. Nosotros nos hemos criado en un mundo neoliberal. O sea, nosotros estamos pensando normalmente, sí, en eso, en una cultura un poco más egoísta, más individualista, más enfocada al bien material, al yo, a mi sanación. Es nuestra cultura.
Es que es nuestra cultura. No nos hemos criado en el bosque hace 5.000 años en una comunidad de 25. O sea, no pasa nada. Los sistemas de creencias tienen que ver con nuestros patrones y tienen que condicionamientos. cambiar a lo largo de la historia. Y evolucionan. Lo que es bonito de esto es que todos los seres humanos, el de hace 1000 años, el de hace 4000, el de hace 5000 y los que estamos aquí ahora, tenemos la capacidad de tener estados alterados de conciencia como cualquier chamán de antes. ¿Por qué hemos evolucionado para eso? Pero para eso necesitamos estar más tiempo en silencio, mirar más el interior, acallar la mente, no estar tanto en televisiones, en pantallas, en Instagram. No, parar, saber escucharnos, tomar tiempo para profundizar e indagar en el interior y lidiar con nuestros fantasmas, que mucha gente no quiere lidiar con sus propios fantasmas y se quieren dedicar al chamanismo o a la mediunidad o lo que sea, con eso ahí sin resolver, y eso es muy peligroso. Tú fíjate, y quiero que sigamos avanzando en eso. A ver, hay un antropólogo español de Cataluña que dijo una vez una frase que a mí me impactó mucho. Decía el tipo: todos los días, para enterarnos de qué es ser humano, deberíamos dedicar unos minutos a mirar las estrellas, a tocar la tierra con las manos y a encender un fuego. Yo, por ejemplo, cuando estabais hablando de estados alterados de conciencia o meditación o cosas así, yo una de las cosas que siempre recordaré es de niño en mi pueblo encender la hoguera y quedarme callado delante del fuego, solo mirando el fuego y escuchando el crepitar de la madera durante horas. Y eso me daba una paz. Y eso, cuando lo pienso, lo echo de menos, no te puedes imaginar. Y tengo una tele de 70 pulgadas en 4K que veo las series, que estoy viendo una de Roma y me salpica la sangre de los espadazos de la realidad. ¿Y a dónde hemos llegado? Que le pedimos a Alexa que nos ponga el fuego. Pues lo ponemos en YouTube porque lo necesitamos. Pero es que eso es muy heavy, porque es lo que hemos sido siempre y los últimos 5000 años lo hemos cambiado. Pero cuando yo estoy con un personaje, con un amigo como Miquel, lo que pienso es que en el fondo necesitábamos esto: medium, chamanes, que ya no hay. Necesitamos cosas que nos dan todos los aspectos del ser humano. Y el ser humano sin pensamiento mágico y sin espiritualidad no es nada. Y por mucho que hayan querido inventar una religión del siglo XXI, que es la ciencia, con su escepticismo, nunca lo han conseguido ni lo van a conseguir. Yo el otro día tuve una charla con una chica que entrevisté en mi canal de YouTube. Es que el pensamiento mágico es adaptativo. Y fíjate. Por eso lo tenemos. Le comenté una cosa, me dijo: no, me encantaría hacer un taller de periodismo de misterio, pero no hay, he estudiado periodismo. Y entonces estoy haciendo un curso, un máster de periodismo científico. Y yo le dije: ¿cuántos periodistas científicos hay en Colombia? Y se calló, dijo: ni uno. Digo, por lo menos al misterio nos dedicamos 5 o 6, pero al periodismo científico, ni uno, ni nada. Entonces es eso, o sea, se ha empecinado cierta parte de la sociedad por ir por un lado que es absurdo. Mira, yo soy la persona más bipolar del planeta. Yo soy periodismo científico, he escrito para revista muy interesante durante un montón de años. Muchos años. Y para Clio también publicaba, ¿no? Para Clio he hecho Neurociencia de la Felicidad, tengo una sección de divulgación científica los sábados en Onda Cero. Y he hecho periodismo de misterio y no es incompatible. Y para no nada, a mí me encanta la ciencia. Y me podéis llamar bipolar. La ciencia es necesaria. Los escépticos me llaman magufa, los crédulos me llaman escéptica. Para nada, no es incompatible. El pensamiento mágico es algo totalmente antropológico, neurocientífico, psicológico, inherente al ser humano. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que la ciencia intenta poner el alma dentro de una probeta. No puede. Y dice, vamos a medir esto con el método científico. Y no todo en la vida es medible, mesurable con el método científico, ¿no? ¿Cuánto amas tú a tu hijo? No se puede medir. No, además o el gozo que tú sientes al bañarte desnudo, no sé. Que luego hay cosas curiosas como tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, que si una persona tiene mucha intuición, se desarrolla una cierta parte del cerebro que es medible y tal, y hasta la ciencia puede entrar en esto, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia muchas veces que se empecina en castrar toda una serie de emociones, sentimientos, y eso no es humano. ¿Y por qué no llega a los telediarios, a los noticieros del mundo, todos los avances que hay? No, para
No llegan. Es que además es que hay dos maneras de acceder al conocimiento. Siempre han existido dos. Una es la que tiene que ver con el pensamiento racional, deductivo, inductivo, ¿no? Esa es una manera de acceder al conocimiento, la medible, la que la ciencia pues normalmente estudia. Pero es que hay otra manera de acceder al conocimiento. Y la hemos obviado durante muchos años en Occidente, en Oriente no. Que es la experiencia. Claro. Experiencia, aprender, La experiencia es conocer. una forma de conocer y de aprender y de evolucionar. Son niveles de mente. Tú necesitas tener experiencias y las experiencias son una fuente de conocimiento. No, y luego, por ejemplo, el no cerrarte a cosas. Tú hablabas, por ejemplo, de esta señora que escribió libros de sanación, tal. Hay un documental muy famoso, no recuerdo ahora, está en Netflix, que es de, bueno, es uno de los fotógrafos más importantes del mundo. Y este tipo se le fastidió un hombro, el documental va de eso, el tipo se le fastidió un hombro y le dijo al médico: señor, usted ya ha ganado muchísimo dinero, no se preocupe, no es que vaya a acabar mal en una silla de ruedas, pero usted deje la fotografía, que esto no puede seguir así. Y el tipo se negó. Dijo: si la medicina convencional no me dice cómo yo puedo mover otra vez el hombro y estar bien y poder hacer fotos, no quiero vivir. Y se fue a la India. ¿Y es ese documental? Creo que sí, ¿no? No, este es otro. No, es otro. no es el fotógrafo de Mount Hansen, no es. No Vaya, recuerdo vaya. cómo se llama. Es algo de yoga, no sé qué de yoga. El tipo se va a la India y el documental va de su desengaño buscando chamanes y tal, historia, y donde van todos los extranjeros y buscan allí sus chamanes y sus cosas y tal, y cómo conoce unos yogis y a otros, pero tantas vueltas dio por la India que al final dio con gente que hacía ejercicios y tal, el que menos publicidad tenía, y el tipo sigue haciendo fotografía y tiene el hombro perfecto, haciendo ejercicios de yoga todos los días, que es un conocimiento ancestral que Claro. tiene miles de años. Y a lo Entonces, que menos caso hacemos. cuando suceden cosas, luego buscaré el dato y lo comento el dato del documental y lo comento aquí en el programa. Cuando veo unas cosas así que son hechos, y ves los informes médicos y ves tal, y el tipo que con un conocimiento ancestral como es el yoga, mira, de vez en cuando hago un poquito de yoga y me sienta genial y tal, dices, vale, me encanta la ciencia, me encanta mi iPhone y mi tele de 70 pulgadas en 4K, pero que no me quiten mi alma humana, con todas sus imperfecciones. Y ese alma humana me ayuda a través de la intuición a buscar el yoga, otras ayudas, otro tipo de cosas y tal, y a no vivir de una forma encorsetada, que en el fondo eso yo creo que nos asfixia. Y eso creo que es realmente terrible. Oye, Miquel, a ver, tú eres medium. Sí. Y ¿en qué momento de tu vida, dejándote llegar por la intuición, tú empiezas a sentir ese tipo de mensaje de los espíritus? Cuando llegas donde Marilyn Rosner y estás esos 2 años y medio con ella, ¿cómo evolucionan esos mensajes? ¿Los ves más claros? Sí. ¿O de repente es que te diste cuenta que tenías una serie de cortapisas que te habían puesto de niño de no? Sí. ¿Cómo es ese proceso? Comprendí el código, ¿no? Porque yo he tenido experiencias El desde código. niño, ¿no? Comprendí el código porque yo experiencias los tuve desde niño, ¿no? Fíjate, no sé si te acordarás, bueno, entonces, ahora voy a comentar una cosa, pero cuando llegué donde Marilyn comprendí el código de qué es un espíritu, cómo se siente un espíritu, cómo se comunica con un espíritu, cómo puedes manejarte con él y decirle, pues que no se acerque tanto, ¿no? Por ejemplo, qué es la mente, qué es la intuición, qué es un deseo. Y es que la mediunidad es un lenguaje. Y como lenguaje tiene también sus códigos. Tienes que aprenderlo. Y tienes que aprenderlos. Y luego hay una adaptación de esos códigos en cada una de las personas, que eso es una parte muy única que no se puede enseñar del todo porque cada uno tiene que ir descubriéndolas. Descubres cómo percibes eso de forma distinta a otras personas y cada uno lo percibimos de una forma diferente. Sí, hay unas generalidades, pero la aplicación en uno es distinta en cada uno. ¿Por qué? Porque la mediunidad te va a utilizar muchas veces símbolos para hacerte saber, ¿no? Por ejemplo, una vaca. ¿Qué significa para ti una vaca? ¿No? Para uno le recordará a su abuelo que tenía una granja, una vaquería, para otro le hablará de la intolerancia a la lactosa que tenía su hermano pequeño que murió de eso, de un ataque de asma, lo que sea, ¿no?
Entonces, el símbolo no es lo que es importante. El símbolo que el espíritu te hace llegar te está hablando de una vivencia que tú has tenido o que en tu entorno, en tu familia, en tu cultura ha habido en referencia a ese símbolo. Okay. Y la vivencia que hay en ti relacionado con ese símbolo, esa es la clave. Porque es distinta a la de otra persona. Claro, ahí está. ¿No? Y luego es verdad que cuando el espíritu se te muestra o el espíritu te habla, ahí no hay dudas. Es como muy contundente, muy claro, ¿no? Una cosa que quería contar, cuando yo era niño en España había un programa presentado por Javier Sardá, que era un concurso, El Gallifante. Sí. ¿No? Y se daban unos premios, que era una figurita, que era mitad gallina, mitad elefante, ¿no? Más o menos sobre esa fecha, no sé, yo tendría 8 años, 10 años, con mi primita ahí en el caserío natal de mi madre veíamos siempre ahí el Gallifante, el Sardá, nos reíamos, tal. Y yo veía un elefante que me venía a hacer compañía, pero tenía piernas de hombre. Yo solo sabía el catolicismo, no entendía nada y no sabía nada de ninguna otra religión. Quizás un poco los testigos de Jehová, que nos decían, cuidado con eso, no le abre la puerta. Es que no tenía otro referente en los años 80 más que el catolicismo, ¿no? Además, en un pueblo, en mi familia, quizás en Madrid había más. Yo recuerdo la primera persona negra que yo vi. Y yo, en España, perfectamente, en Granada. Yo también. Que no había, y me quedé así. Que era una novicia de Colombia, precisamente. Y las novicias van todas de blanco, imagínate, ¿no? Entonces yo veía siempre un hombre con un elefante con piernas de hombre. Cuando yo le decía a mi familia, ¿no? Porque yo hablaba mucho solo, entre comillas, y me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás hablando solo otra vez? Que no hables solo y tal. Digo, no, si no hablo solo, estoy hablando con este señor que es un elefante. Anda, qué imaginación tiene este niño. Eso es porque veis ese programa de mierda del Sardá, el Gallifante, no sé qué. Deja de decir tonterías, no hagas teatro, no sé qué. Pero yo veía a ese hombre, o ese elefante, o lo que fuera. Cuando llego a Canadá, de repente descubro el mundo del yoga. De repente descubro a Ganesha, que yo no tenía ni idea de quién era. La diosa de la fortuna. Que te abre los caminos, te quita los obstáculos, que es un hombre con cabeza de elefante. Correcto. ¿No? Y entonces de repente se abrió mi mundo, ¿no? Me acuerdo que lo vi la figura encima de una chiquita, encima de la cabeza de una chiquita, Liat, y dijiste eso lo que veía. Y veía. le dije, uy, ¿tú tienes algo que yo veía de niño y tal? Me dice, claro, porque, claro, Ganesh. Digo, ¿qué? Sí, que es Ganesha. No te entiendo. Yo soy profesora de yoga y yo hago yoga y claro, Ganesh es normal, claro. Digo, no te entiendo, Ganesh, ¿qué es? Y ella me tuvo que explicar a mí, me tuvo que enseñar, ¿no? Entonces yo siempre tengo una figurita de Ganesha alrededor o cerca de mí, lo adoro porque desde niño se me aparecía a mí. Pero yo no sabía quién era, ¿no? Qué importante es el poder de los símbolos y fíjate, curioso esta historia, ¿no? Como Miquel Izarralde de niño vería ya una representación de Ganesh. Básicamente Ganesh es el dios, la diosa que es la removedora de obstáculos, el patrono de las artes, de las ciencias y el señor de la abundancia. Muy importante en el panteón hinduista, un dios que quita problemas, que quita obstáculos y que abre caminos y da abundancia. En fin, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hablando del poder de la intuición, hablando del poder de los símbolos y de cómo Miquel Izarralde veía de niño esa figura mezcla de hombre y elefante que luego interpretó como la diosa Ganesh cuando llegó a Canadá a estudiar para ser medium. Y la entrevista continúa así. Y así me han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces cuando vas a un país, a una ciudad tan multiétnica, tan multicultural como Montreal, se te abren muchas ideas. Yo descubrí el tzatziki, descubrí el hummus, muchas cosas que entonces no tenía, el bagel, pero también descubrí muchas cosas dentro de la espiritualidad y a través de distintos profesores que tenían otra cultura, que tenían otra forma de entender la vida, ¿no? Y mucho más abierta quizá que la nuestra.
Y entendí, a través de esos profesores, esos códigos, ¿no? De cómo, y sobre todo de cuándo, cómo utilizarlo, ¿no? No, a mí me parece magnífico, ¿no? Y lo que es el poder de la intuición, tío. Y el poder de la intuición yo pienso que nos da mucho miedo, ¿sabes por qué? Porque hay veces que pensamos que no es racional. Sí. Por ejemplo, cuando conoces a alguien y dices, pues parece buena persona, pero no me gusta. Esto no va a ir bien. Sí. Esto Eso hay no que va a hacerle ir caso bien. siempre. Y siempre. eso al final, tío, lo que es en mi vida siempre pasó, tío. Siempre, O siempre. sea, al final siempre pasó. Cuando he tenido esa intuición de este tipo, qué buena onda, qué bien, tal, no sé qué historia, siempre pasó, ¿no? Entonces es como la sensación de, bueno, pues de que nos han castrado muchas veces ese tipo de cosas, pero son mucho más importantes de lo que pensamos. Y además yo creo que es que nos hace tremendamente humanos, tío. Nos hace tremendamente humanos. Y además nos ayuda a bucear y a explorar en lo que supuestamente Claro. es imposible. La mediunidad. Que un pirao o que dos piraos se vengan a América porque de repente dicen, creo que mi futuro está ahí, sin ninguna certeza. Pero es que... Pero esa es la intuición. La intuición requiere un salto de fe, ¿eh? Eso es. Siempre. Y si lo analizas, es que es brutal. Estaba aquí buscando algún ejemplo en internet. Un salto que de son- fe y una cosa que a veces no nos planteamos, ¿no? Hay gente que quiere a veces muchas cosas y quiere también dar el salto y tal, Pero quiere que se lo den hecho y que les venga. Exactamente. Y yo tengo que decirles a todas esas personas que nos están escuchando, la vida que quieres te va a costar la vida que tienes. Tenlo claro. Sí, Claro, sí. Sí. claro. Pero es Pero el primer paso lo tienes que dar tú, Sí. ¿no? Imagínate que Moisés está en su casa y dice, bueno, voy a abrir las aguas, pero yo me quedo en mi casa. ¿Cómo va a abrir las aguas si está en su casa? Eso es lo que a menudo esperamos de la espiritualidad, que me lo den todo hecho, todo mascado, y yo lo quiero, pero no quiero ningún esfuerzo, ¿no? Y ese primer esfuerzo, ese primer salto de fe, yo digo que es como una gincana la intuición. La intuición nunca te dice, vete a Colombia que vas a encontrar un trabajo en Caracol Radio y tal. No, te da como el primer paso, como en busca del tesoro. Tienes que salir. Claro, cuando das el primer paso te da la segunda pista, el segundo paso, luego el tercero, luego el cuarto, y te va llevando paso a paso hasta que cuando ya llegas al final del camino, miras atrás y comprendes por qué tuviste que dar todos esos pasos. Pero si mientras los doy estoy pensando, estoy intentando analizar el por qué, no lo voy a hacer, lo voy a bloquear, no lo voy a comprender. O si antes de darlo intento analizarlo, me va a entrar el miedo y lo voy a bloquear, lo voy a parar. No, me parece una locura. Estaba pensando incluso en grandes genios de la historia, que es lo que estaba buscando datos ahí en internet como loco. Y estaba pensando, por ejemplo, personajes como Nikola Tesla. Nikola Tesla, que fue el hombre que realmente inventó la sociedad actual tecnológica que tenemos, bueno. es el primero que piensa que puede haber mensajes que te lleguen a un teléfono celular y que yo te voy a poder enviar una foto y tal, y el tipo lo describe así. Los datos, las cosas se podrán enviar por el aire y tal, historia. Hay un momento que tú analizas la historia de este personaje y dices, Increíble. yo creo que la mitad de las cosas que este tipo sí era un genio científico, pero le vinieron por intuición. Claro. Porque rompió Y, todos los esquemas. Él inventó la radio. Y el o sea, matemático la creó ese Marconi, que soñaba... la creó Marconi con 14 patentes de Nikola Tesla. O sea, vamos a ver. O sea, que más claro que el agua. ¿Qué matemático decía? No, un matemático Ramanujan. Eso, Ramanujan. el hombre ese, Hindú. que ese tipo ha resuelto de teoremas matemáticos y problemas y Perdona. en sueños. Perdona. Ramanujan, que ni siquiera estudió matemáticas en Nada, la universidad nada. y tal, y que se lo llevan, creo que no sé si fue a Cambridge o a Oxford, creo que fue a Cambridge, no recuerdo. Se lo llevan a Inglaterra y tal, y todo esto es buenísimo, tío. Es una película de él que es buenísima. Se llevan a Ramanujan a Gran Bretaña y hay un momento muy absurdo porque le dicen al tipo, a ver, usted me está diciendo que esto da una serie de resultados, pero es que usted en ciencia no puede decir que esto da esta serie de resultados y que es esto. Usted tiene que demostrarlo. Explicar. Y el tipo decía, no sé.
Y le Sé el decía, resultado, pero no sé explicarlo. no sé cómo explicarlo, como usted lo hace con matemáticas y tal. Lo tuvieron allí varios años, luego el tipo se volvió a la India, murió de tuberculosis. La libreta que apareció desaparecida de Ramanujan hace unos años cambió el concepto de la física cuántica. Wow. Para que te hagas una idea. Wow. Y el tipo no sabía explicar cómo llegaba a esas conclusiones y hacer todo el desarrollo. Tenía intuiciones y sueños. Claro. Y además él lo explicaba así, que era como... Que le llegaba a la mente. Sí. Claro. Es que el mundo de los espíritus muchas veces, sí, y lo sigue haciendo, nos ha dado esas fórmulas para que la humanidad avance. Sí, Esas claro. ideas, como el mismo Einstein, el mismo Einstein, Newton. Einstein, por ejemplo, muchas de las teorías que, bueno, él tuvo su año mágico, que sacó Sí. los 4 artículos que le podían haber dado 4 premios Nobel y tal, y o sea, la gran mente de Einstein es que por intuición, que es como él desarrolla la teoría de la relatividad y todo esto y tal, el apoyo matemático, que nunca se demostró, pero que tiene todos los indicios, no lo hizo él. Lo hacía su mujer, su primera que mujer. era Maleva Marix. Sí, Maleva sí, Marix era la que él tenía las ideas que le llegaban por intuición, pero la demostración matemática las hacía Maleva Marix. Y esto se sabe y queda muy claro en una carta en la que Maleva Marix le dice a una amiga: mi marido y yo estamos desarrollando una teoría que le hará mundialmente famoso. Y es curioso, cuando él recibe el premio económico, el premio Nobel, se lo da entero a Maleva Marix. Fíjate. A su mujer. Qué cosas. Entonces es una historia como curiosa, ¿no? Es como que eres capaz de vislumbrar un problema para la humanidad y tal, o cómo desarrollar algo a nivel de ingeniería, como él le pasaba. Y cómo el universo, qué resortes tiene el universo para juntar a ese hombre con esa mujer. Ah, sí. Para que se diera lo que Lo que desde se más dio. allá quería Ese que se tándem. Se diera. divorció toda la vida hasta que murió, trabajó en la teoría del campo unificado y nunca la pudo desarrollar. Claro, porque Toda la ya vida. no El estaba científico con ella. más prestigioso del siglo XX. La mente más brillante del siglo XX. Sí. Pero no tenía esa capacidad matemática. No Yo la creo tenía. que un día deberías de hacer un programa solo de Einstein, ¿eh? De Einstein y de Maleva Marix con David Zurdo y con Mado Martínez. Voy a hacer un Sí, día. los Hablo- No, dos, sí, se- los se- hablo dos. con David Zurdo. sí. Se Es un quitó buen de ser programa. alemán, se dio de baja de la nacionalidad alemana, Sí, se fue a Estados se fue a Unidos. Estados Unidos con Sí. un hijo porque el otro no pudo ir con él. Mm. Es una historia muy... No. A la vez trágica, ¿no? Luego daba clases en las escuelas para negros donde nadie quería dar clases. Sí, pero luego acabó siendo el primer rockstar de la ciencia. Sí, O sea, no solamente inmensamente rico, sino la primera vez que un científico de la historia se hace mundialmente famoso y Claro. mundialmente conocido. O sea, lo de Einstein es normal. Y muchos de esos pensamientos, efectivamente, eran de su mujer. eran totalmente... Él tenía las intuiciones, pero a la mujer... Ah, sí, sí, Mileva claro, Marix era la que claro, era la que era capaz de plasmarlo de Hay una una forma serie científica. de, no sé si es de National Geographic. Yo fui imagen de esa serie, fue en Fox, en Nat Geo, sí, sobre la vida de Sí. Albert Einstein, sí, de las series de Bio y tal y eso. De Bio, eso está genial. Sí, efectivamente. Entonces, no, esa historia es brutal, pero lo que nos demuestra esto es que sí tenemos que hacerle caso a ese poder del pensamiento, que a lo mejor además de aprender matemática, física y tal, a lo mejor deberían de dejarnos de vez en cuando una carta del una baraja del tarot Sí, o para clases que, de intuición. para que echásemos cartas y pensáramos ciertas cosas, ¿no? Por supuesto que sí, son formas de conectar contigo mismo, porque tú cuando estás haciendo una ouija, en realidad estás proyectando y conectando contigo mismo o con el cerebro del otro. Ya lo hemos dicho, ¿vale? Tú tienes dentro de ti tus emociones y las de otra persona. Por eso yo siempre digo, yo he hecho muchas ouijas, muchas, cuidado con quién la haces, ¿vale? Porque tú no sabes el otro lo que quiere encontrar o lo que tiene miedo de encontrar. Y eso se puede ir de las manos, porque todos estamos proyectando inconscientemente ahí algo. Siempre estamos conectando algo. Pensamiento mágico, una carta, o algo que te encuentras, algo ¿Qué que tú le das recomendaría? sentido. ¿Tarot? ¿Qué más cosas? Hombre, yo recomendaría ejercicios de visualización, ¿Cómo es un que es ejercicio muy de fácil y visualización? lo puedes hacer en casa, ¿no? Que cojan un objeto muy simple, que empiecen por un objeto muy sencillo, con pocos detalles, de monocolor,
y lo miren, lo observen, lo toquen, cierren los ojos e intenten visualizarlo en el tercer ojo, con el ojo interno. Una vez que lo has visualizado, intentas girarlo en un sentido con tu mente y en el otro, dentro de tu mente visualmente. Y después intentas, con los ojos cerrados, dibujarlo. Una vez que lo has hecho más o menos bien, coges otro objeto con un poquito más de detalles, con algún grabado, con alguna forma, ¿no? Y así vas añadiendo objetos con más detalles, 2 objetos. Y los 3 memorizas objetos. y los visualizas y los mueves en tu mente. No los memorizas, los intentas ver con tu ojo interno. Con los ojos cerrados. ¿No? Vale, Y otra ok. cosa que a mí me encanta pedir que los alumnos hagan es, por ejemplo, una película, ¿no? Que Sí. te haya gustado, que la hayas visto 1000 veces. Imagínate Titanic, ¿no? Entonces la pones y cierras los ojos y le vas dando con el botón para adelante, para adelante, para adelante, para atrás, para atrás, para atrás, para adelante, para adelante. Y en un momento dado lo paras. Sí, y con los ojos cerrados intentas sentir, no ver, sentir ¿En qué punto está? o qué es lo que sienten los personajes. No es intentar adivinar la escena, sino intentar sentir lo que sienten los personajes en esa escena. Ok. O sea, Y ya sí, hay te- muchas cositas. Podemos tenemos jugar dos- con las cartas también. Podemos coger 4 cartas y la quinta que sea un as. Las ponemos boca abajo, las mezclamos, ponemos las manos y con la palma de la mano intentas destapar las cartas de tal manera que puedes hacerlo de 2 maneras. ¿Dónde está el as? ¿Cuál es el as? O destapar todas hasta que solamente me quede una y que esa sea el as. Ok. Luego puedes poner 4 o 5 cartas más, entonces añades un segundo as, entonces ya es más difícil porque me voy a enfocar solo en este as y el otro me va a interferir. Hay muchos juegos de estos que uno puede hacer en casa y como juegos te van a ayudar a desarrollar la intuición. Has dicho antes mirar al fuego, Sí. y mirando a una vela fijamente, la vela te va a actuar muchas veces como de portal también, ¿no? ¿Ah, sí? De pantalla, sí. La luz de una vela, no de un fuego de hoguera, aunque también podría. Puedes hacerlo, claro, con un fuego. Ok. Yo ok. tenía un profesor de meditación, cuando yo tenía 12 años, yo tenía un profe que era profe de otras cosas. Y uno de los primeros ejercicios de meditación que él me puso fue con una vela. ¿En el colegio? ¿Con Con una una vela? vela, sí, no, en su casa. ¿Cómo era ese Él ponía- ejercicio? es encender la vela y tú centras tu atención. Hay muchos tipos de meditación, de monitoreo abierto, cerrado, de tal. Él la llama de esa En vela. la parte azul. Y tú solo estás concentrándote en observar esa parte de la llama de la vela. Y eso es una forma de practicar la concentración y la atención. Curioso, porque yo, por ejemplo, que no tengo la experiencia de vosotros, voy a repetir los ejercicios que ha dicho Miquel, que me parecen geniales. Coger objetos simples, visualizarlos, monocromáticos de un solo color tal, cerrar los ojos e intentar moverlos con la mente. Luego hacer que esos ejercicios sean cada vez, o sea, que el objeto sea cada vez más complejo. Más complejo, sí. Vale, ese fue un ejercicio. El otro que dijiste fue... El de la película. El Ese de- me encanta. El de la película. Coger una película, cerrar los ojos, para adelante, para atrás, y pararle y de repente intentar percibir, sentir qué sienten Eso. esos personajes. Eso me parece ¿Qué también... sienten? Amor, ira, confusión. Están Además, es un hablando. ejercicio muy bonito, se utiliza en los colegios con los cuentos, las películas de dibujos para desarrollar la empatía. ¿Sí? Ah, sí. No lo Sí, sí. sabía. No sabía. Volvemos a la Muy intuición relacionada con la empatía. Correcto. Y una de las cosas que me encanta, que aprendí hace muchos años, es manejar las varillas de Zahorí. Sí. Que para la gente que no sepa, bueno, pues son 2 varillas que pueden ser de alambre normal, si son de cobre, pues mejor, que son 2 varillas que tienen forma de L, las agarras, te vas moviendo y las varillas se deben de ir cruzando en las líneas, las líneas magnéticas que tiene la Tierra, que se reparte, el magnetismo se reparte de una forma geométrica, y así, por ejemplo, puedes encontrar agua y cosas y tal. Y ahí simplemente cuando agarraba las varillas de Zahorí, es decir, estate tranquilo. Sí, las varillas se mueven. Sí, no pienses en nada, se van a mover solas. Y una cuando cosa, intenta con las ir- varillas se puede detectar espíritus también. No lo sabía. Sí. Y muchas ¿Sí? veces te van a llevar a las esquinas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No lo sabía. Y a mí eso me parecía maravilloso, y cuando he intentado enseñárselo a gente, porque yo ya lo veo como muy fácil, yo cojo las varillas es como muy fácil, y los coge la gente y no se les cruzan. Y yo siempre les digo, pues yo lo que he hecho es simplemente
e inténtate dejar tu mente en blanco, pero no como en las películas de Kung Fu, simplemente Sí. tranquilo, relajado, y las varillas se van a mover, ¿no? Fíjate que charla tan interesante que queríamos hablar así un poco de mediunidad y tal, al final nos hemos ido por el poder de la intuición, que es como se va a llamar este podcast, ¿no? Y me parece maravilloso, porque ¿sabes qué? Miquel, sobre todo, y Mado, eso nos hace humanos. Y estamos viviendo en un mundo cada vez más deshumanizado, donde la gente cada vez camina más como borregos, en una polarización absurda, donde todo lo que se fomenta es el odio, el que es distinto a mí y no piensa como yo, ya es un fascista, un criminal, o un no sé qué, o un comunista, y de repente esto que hemos hablado durante este tiempo, lo que nos ha hecho es volver a encontrarnos un poco con nosotros mismos, Sí. con ese ser que estaba con los chamanes en la selva o en el bosque, que intentaba hablar con los espíritus y que pensaba que el susurro del viento nos hablaba. Y ese pensamiento mágico nos hace humanos. Pero es curioso porque ese pensamiento mágico nos hace críticos. Y la ausencia de pensamiento crítico es lo que está matando la sociedad actual. Bueno, señores, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Vuestra conclusión y tu cierre. Mado Martínez, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, tu canal de YouTube, que te está yendo muy bien. Coméntanos ahí sin miedo. El pensamiento mágico tiene un lado positivo y un lado negativo, Sí. como las emociones, como todo. Como todo. Cuando te vas en la parte negativa, no fomenta el pensamiento crítico, al contrario, fomenta violencia, fomenta prejuicio, fomenta una serie de cosas. Cuando te lo llevas al lado positivo, ganas confianza, resiliencia y puedes salir adelante y encontrar una existencia y una explicación a una serie de cosas que de otra manera no te permitirían salir adelante. Es bueno, sí, porque la gente que lleva un amuleto y cree en él, juega mejor al golf. 30% más. Eso es una barbaridad. Eso es pensamiento mágico. Qué bueno, y eso está demostrado científicamente. O sea que agárrense ustedes a sus creencias, a sus patrones, si ustedes ven una señal en algún sitio, si algo significa algo para usted, es importante para usted, no para tratar de imponerlo a los demás. Siempre, siempre. Mis redes sociales, en YouTube, Mado Martínez, en Twitter, Mado Martínez, en Instagram, Nebraskan, con B y con K, acabado en N. Muchísimas gracias, amiga. Tremendamente feliz de tenerte otra vez por aquí en Noche de Misterio. Miquel Lizarralde, tu conclusión, tu cierre, redes sociales. Bueno, mi conclusión es que la intuición está en nosotros, somos nosotros, es parte de nosotros. El mundo de los espíritus está con nosotros. Les encanta escuchar, les encanta responder, les encanta ayudar. Vamos a pedirles ayuda, porque muchas veces no pueden ayudar, no pueden nunca van a interferir, pero no van a intervenir y comunicarse con nosotros si no les decimos que queremos que lo hagan. O sea, que yo les invito a todos que lo hagan, ¿no? Que llamen a sus seres queridos, que pidan que se manifiesten, de forma que podamos comprenderlo también, con los códigos que uno entiende, y que trabajen esa intuición y que trabajen esa mediunidad, o bien a solas o bien con alguien un poco refutado que les pueda ayudar, ¿no? Porque no es algo que solo unos pocos pueden hacer, no es algo negativo, no es algo oscuro, no es algo del demonio, no, es algo que viene de un mundo lleno de amor, ¿no? Y hablando de esa deshumanización que decías tú, el otro día en el avión una mujer necesitaba un ibuprofeno, yo lo tenía y se lo di. Y me dijo la mujer, ¿pero usted me va a dar a mí esto? Y le digo, sí. Y me dice, ¿por qué? Digo, pues porque usted lo necesita. Y aquella mujer se quedó sorprendidísima. Era una mujer colombiana y no entendía que yo le diera el ibuprofeno a cambio de nada. Imagínate a lo que hemos llegado, ¿no? Sí, qué locura, tío. Y parte de la humanidad es también esa conexión animal con el más allá. Entonces vamos a buscar eso y sobre todo sonríe al vecino, ayude a la vecina. No somos islas, no estamos desconectados los unos de los otros. Lo que te está pasando a ti también lo está viviendo otro. Lo que estás sintiendo tú también lo está sintiendo tu vecino. O sea que volvamos a esos valores antiguos y apoyémonos los unos a los otros. Y antes de señalar con el dedo a alguien, recuerda que otros 3 dedos te señalan a ti. Entonces mis redes sociales es mi nombre, Medium Miquel Lizarralde, pero si van a mi página web miquellizarralde.com, ahí encuentran todo. Muchísimas gracias, amigos. Tremendamente feliz de haber hecho este podcast con vosotros
y nos veremos muchas más veces si los dioses quieren, que seguro que así va a ser. Un Gracias, abrazote gracias. grande. Besos. La verdad que me encanta este tipo de charlas que salen así como del alma, ¿no? Y sobre todo con dos buenos amigos y hermanos como Miquel Lizarralde y Mado Martínez. Alejandro Bernal, tu conclusión sobre todo este mundo de las intuiciones, lo que puede uno sacar, ¿no? Mirándose un poco de repente dentro y viendo símbolos y cosas e intentando tener un pensamiento un poco mágico, ¿no? Creo que es importante, Juanje, escucharse a uno mismo. Yo creo que es gran parte de la moraleja, de la reflexión, del mensaje que les queremos dejar con este programa, escucharse a uno mismo. Creo que la intuición siempre nos habla, pero debemos ser lo suficientemente sabios para saber escucharla y, como decía Miquel, detectar las señales. Seguramente hay señales que muchos pasamos por alto, pero todos las tenemos en diversos momentos de nuestra vida. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con doble S. Pues señores, yo lo que creo es que la magia existe. Lo que pasa es que necesitamos tener los ojos abiertos para buscarla, para que inunde nuestras vidas. Cuando tengan una intuición que salga de su alma y de su corazón, háganle caso, porque seguro que está en lo cierto. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.